una... Sí, sí, son sí, tres es un elementos. vector, pero usted tiene 4 elementos, señal que lo copió de arriba y no supo ni qué copió. ¿Todavía anda ahí o ya se fue? Aquí ando, aquí ando. Muy bien. Wait a moment. César Armando Martínez Sí. tiene una multiplicación. Eso no tiene sentido. Ahorita lo explico en las respuestas, ¿va? Es bar teta punto multiplicado por bar teta punto, pero está transpuesto, Sí, o sea, es un vector. sí, sí lo entiendo. Ajá. Pero las velocidades no se multiplican, se suman, porque estamos observando velocidades. Estamos observando la velocidad. Ahorita lo explico ahorita que veamos la respuesta. No, sí, ya vi que, Y lo mismo ajá, que sí, era Josué bar Barcilay. teta, sí, es bar teta 1 más bar teta 2 puntos, o sea, perdón, sí, al momento de pasar el resultado final, ahí me comí el signo de más. Y Marco Antonio Pacheco Quintero, para no equivocarse, dice, pues yo le pongo punto y coma y le pongo más. O sea, él copió las dos respuestas anteriores, la buena y la mala. Y Martín Eduardo, pues lo mismo, no es multiplicación, es suma. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la segunda parte. Nos aventamos este tema rápido. Un tema bastante extenso, analizando el origen de cada ecuación. Vamos a ver las respuestas. Aquí tenemos las respuestas. Si recordamos, para la aceleración y velocidad angular del 1 solamente teníamos la propia de la articulación. En este caso, estamos analizando las velocidades y aceleraciones angulares del segundo actuador, pero del segundo actuador observado con respecto al marco base. Si observamos el segundo actuador desde su marco de referencia, pues solamente sería con respecto a θ2, las dos respuestas. Pero como lo estamos observando desde el base, al tiempo que la primera articulación gira, si la segunda está girando en el mismo sentido, pues la aceleración angular o velocidad angular observada en la base va a ser la suma de las dos. Es por eso que es una suma. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Está corregido. No entendí qué dijo. Muy bien, esa es la explicación muy sencilla de ver para el caso de las velocidades angulares, porque ya estamos hablando de articulaciones de revolución. Para el caso ya de las aceleraciones lineales, no es tan sencillo de ver, porque la mayoría de estos términos salen como por el producto cruz o salen en consecuencia de la velocidad y la aceleración angular. Pero quizás si quieren comparar con algunos, seguro que les parecen familiares algunos términos de las dinámicas anteriores. ¿Problemas con las aceleraciones lineales que aparecen aquí? No, profe. ¿No hay problemas? ¿Continuamos entonces con la clase de hoy? Muy bien. Vamos a continuar, entonces hoy nos toca ver la segunda parte del algoritmo. Voy a cambiar aquí de página. Vamos a hacer la segunda parte le llamamos recursión hacia atrás. En la primera parte necesitabas máximo 8 ecuaciones, nosotros utilizamos 7, y las aplicábamos una y otra vez desde la base hasta el end effector. Ya logramos hacer eso.
Y ya que tenemos calculadas las velocidades y las aceleraciones, vamos a hacer, con la recursión hacia adelante, vamos a realizar la recursión hacia atrás, calculando ahora las fuerzas desde el actuador final hasta la base. Para ello vamos a necesitar tres ecuaciones, dos de fuerzas, fuerza angular y fuerza angular y fuerza lineal, y finalmente la del torque, la del modelo dinámico de nuestro sistema. Déjenme ver dónde la tengo. Esta no es. Pero para ello también necesitamos saber las fuerzas iniciales que no se las he dado. Creo que está en la otra diapositiva. Ta, ta, ta. No lo tengo, pero vamos escribiéndolo. Mientras que para el análisis de aceleraciones y velocidades asumíamos que no observamos velocidades externas al robot, vamos a asumir lo mismo para las fuerzas. Para las fuerzas. Aquí está. Vamos a necesitar las fuerzas externas que se observan en el actuador final. Esto es la fuerza lineal 3 va a ser igual a un vector de ceros. Voy a poner esto en negritas, refiriéndome que no es un cero escalar, sino que es un cero vectorial. ¿De qué dimensión? Pues de la dimensión adecuada. De hecho, se la puedo escribir aquí, de dimensión 3. Bueno, acá abajo. Luego, la fuerza angular, ahí está. La fuerza angular observada en el actuador final, vamos a decir que no está el actuador final en contacto con nada, que está libre, entonces que no observa ninguna fuerza. Y la ecuación que vamos a usar para las fuerzas lineales es esta. Aparece nuevamente la matriz de rotación. La matriz de rotación solamente está aquí para llevarnos estas ecuaciones que están en términos del I más 1, del siguiente marco de referencia, para llevarlas pues al marco de referencia actual. De hecho, aquí no se necesita transpuesta. Entonces, las fuerzas que se observan, ahorita que vamos a iniciar el análisis desde el actuador final, que se observan en el actuador final, las trasladamos a observarlas desde el marco de referencia actual. Y la fuerza lineal, observada en este eslabón, en el último eslabón que vamos a analizar, pues no va a ser otra cosa más que la masa por la aceleración en el centro de masa, que es algo que nosotros ya sabemos y que es de donde viene esta ecuación, ¿no? La segunda ley de Newton, masa por aceleración. La que se vuelve interesante, por eso el algoritmo se llama Newton-Euler, porque esto viene de Newton. Lo que se vuelve interesante es la parte de Euler. Para que quede igual que la ecuación de arriba, voy a seguir la misma notación. Y esta en el libro no está escrita correctamente. Mira, aquí la tengo completa.
Bueno, para no equivocarme la vuelvo a escribir. Vamos a tener en las fuerzas angulares una fuerza, ahorita se los escribo en el Word, estoy transcribiendo. Una fuerza angular producida por la fuerza lineal. Este término déjenme mejor, para no estarme entreteniendo con las negritas, déjenme quitar la notación de negritas. La notación de negritas es para identificar lo que es una matriz y un vector. Mejor así, más rápido. Y luego vamos a tener las fuerzas, piensa. Las fuerzas angulares del siguiente eslabón, o en este caso de las condiciones iniciales que se observan desde el actuador final, cómo se proyectan esas fuerzas en el marco de referencia actual. S1, ¿qué era S1? Ah, ya. Control C. Lo interesante, la parte del análisis de los giros. Profe, no sé si estoy viendo otra pantalla, pero la que está compartiendo ya no se ve. ¿Ahorita se ve? Sí, ya. Gracias. No sé por qué cuando cambio de pantalla a veces me lo oculta. ¿Cómo le puedo hacer? A ver. ¿Todavía la pueden ver? Sí. Sí. Ok, no sé por qué pasa eso. La fuerza actual, la fuerza siguiente. Pues lo mismo, también vamos a tener una afectación de la fuerza lineal en la fuerza angular actual. Entonces vuelve a aparecer esta matriz de rotación. Y aparece la fuerza siguiente. Entonces la matriz de rotación solamente me proyecta las fuerzas. ¿Cuáles fuerzas? Las fuerzas lineales del siguiente. Como es una fuerza lineal y estamos hablando que estamos calculando el angular, pues en producto cruz con esta distancia.
La inercia, no había aparecido la inercia. Claro, claro. Luego, estamos calculando, recordemos aquí, las fuerzas angulares en el marco de referencia actual. Y va a aparecer ahora sí la inercia multiplicada por la aceleración angular. Inercia por aceleración angular es la fuerza angular, ¿no? Tiene esta similitud a lo que estamos acostumbrados nosotros a la fuerza lineal, masa por aceleración, pues para la angular es inercia por aceleración angular. También tienen que aparecer otros términos de la derivada omega i times. Este término con la aceleración, un término tiene que ver con la velocidad. Luego, si no sé si todos tienen el libro, pero si tienen el libro, luego en el libro por error se repite este último término que escribí. Entonces no, ese último término que viene en el libro no. Y enseguida tenemos unos términos que tienen que ver con el motor. Cómo contribuye el motor a las fuerzas angulares. Lo podemos omitir. ¿Quieren que se los escriba? Se los escribo, no hay problema. Son dos términos más. Solamente para que tengan completo su apunte. Pero nosotros vamos a ignorar el motor. ¿Cómo ven? Sería chido Sí, está tenerlo. bien. Sí, Va, se los igual, escribo. en otro color. Ok, ahorita lo señalo. Dot más 1. Eje de giro. Si se vuelve a dejar de ver la pantalla, avísenme porque no me doy cuenta. Muy bien, aquí tenemos la constante que nos habla de la proporción de contribución entre el rotor y la articulación. Luego aparece aquí la aceleración de la articulación, nos dice la siguiente. Aparece la inercia del rotor y el eje de giro. Aquí tenemos inercia por aceleración, ahí tenemos nuestra fuerza angular. Luego va a aparecer un término más que tiene que ver tendrá que ver con el eje de giro. Esto tiene que ver con la articulación, el siguiente tiene que ver con la contribución del eje de giro, si es que el eje de giro está en función del tiempo. Para que borre control Z, dot, más 1, inercia, y aquí un producto. Omega i times.
Pues es similar al término anterior, la diferencia es que ahora es con respecto de la velocidad, porque ahora este término habla de si existe algún cambio, en el eje de giro. Por eso aparece este término cruzado, porque es la fuerza debida al cambio en el eje de giro. Entonces les digo, estos los vamos a ignorar porque hemos sacado de todos los análisis que hemos hecho, hemos sacado el análisis de cómo contribuye el motor. Y estas son las dos ecuaciones para calcular la fuerza, solamente nos falta una más para calcular ahora sí los torques. Está sencilla. Déjenlo escribo, es que lo tengo como imagen en las diapositivas. Quede junto. El tau, el famoso tau que es el final. Y fuerza ahí. El motor. Transpuesto. Muy bien, para una articulación prismática vamos a tener, esto se me olvidó, la fuerza actual. Sí, la fuerza actual. Aquí está. La fuerza actual transpuesta por una matriz de rotación que lo que nos ayuda es a cambiar las coordenadas del eje de giro y solamente incluye esta parte de la derecha que hace más larga esta ecuación para que tengan completo su apunte con cómo contribuyen los rotores a la dinámica. Y añadí aquí esto que estaba omitiendo porque estamos trabajando en el mismo marco. Este es el marco de referencia, el anterior. Si observan el libro van a encontrar dos términos más en las dos ecuaciones que les voy a escribir. Esta es la primera. Y son términos que tienen que ver con la fricción. No suelo incluirlos en la explicación. Porque como el enfoque que le doy a esta materia es de control, las fricciones nos añaden amortiguamiento al sistema, entonces nos ayudan, ¿sí?
Cuando desarrollamos un controlador y observamos algún comportamiento oscilatorio en la respuesta, sabemos que la parte de amortiguamiento que se le añade en el controlador es lo que hace que esa oscilación se vaya deteniendo. Entonces, la fricción o el amortiguamiento natural del sistema, pues contribuye a que ese amortiguamiento sea mayor. Entonces, normalmente no he trabajado o no trabajo con modelos dinámicos incluyendo la fricción porque luego diseño yo una fricción virtual en el controlador que le añade amortiguamiento a la respuesta. Entonces, aquí tampoco lo vamos a hacer. En los dos ejemplos anteriores de la ecuación de movimiento Euler-Lagrange tampoco lo hicimos, pero se puede hacer. En el caso de la forma matricial, si ustedes llegan a ver un sistema robótico con fricción, el modelo dinámico, y van a encontrar que es una constante que multiplica, no, no es cierto, van a encontrar que es una matriz constante que solamente tiene valores en la diagonal que multiplica la velocidad, ¿sí? El amortiguamiento, que siempre es una constante por la velocidad. O en sus clases de control recordarán así como un valor probablemente negativo de una constante por la derivada del estado. ¿Queda claro esta parte? Sí. Sí, Sí. Entonces nuevamente les señalo que esta parte no va a ser parte del análisis del día de hoy. La rotación no recuerdo cómo la escribí antes, ahorita reviso. Déjenme, a ver, esto tiene que ver con el rotor. Déjenme ir arriba y revisar cómo les escribía la transpuesta, si las estaba escribiendo así. Bien. Muy bien, son estas entonces tres ecuaciones o cuatro. Esta y estas dos. Pero en realidad de esta nada más vamos a usar una. Las que necesitamos para continuar con el ejercicio. ¿Dudas? No. Muy bien. Entonces,
Ahora comenzamos Profe. al revés, ¿sí? Llegué poquito tarde, entonces, ¿qué es F y qué es mu? Esto lo hablamos en la clase pasada en el dibujito. F es las fuerzas lineales, mu las fuerzas angulares. Ajá, ok, Aquí sí. quizás lo que aparece nuevo y que no había en el dibujito, pues tenemos las inercias. Pero a ver, déjame enfocarme en lo que sí vamos a usar. Todo lo demás lo conocemos. El Z0 va a ser el Z de giro, Sí, nada más. el eje de giro. Muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, ahora lo hacemos al revés. Me traigo la ecuación que necesito esta ecuación, así como lo hacíamos antes. Y lo vamos a hacer para i igual a 2. Como anteriormente no les estaba señalando la i que íbamos, lo voy a seguir haciendo igual. Entonces, aquí es la matriz que va de rotación que va del marco 2 al marco 3, donde el marco 3 es el del actuador final. Aquí las fuerzas 3, que son las fuerzas externas que se observan en el actuador final, proyectadas en el marco actual, y entonces aquí va a ser la masa 2 por la aceleración 2. ¿Por qué la dejé hasta ahí arriba? Se me olvidó quitársela probablemente. Sí, está. Entonces va. F. Equation. F2. Va a ser igual a la matriz de rotación que va de 2 a 3. Se las di la clase pasada. La matriz de rotación que va de 2 a 3 Es una identidad. es una identidad porque normalmente para facilitar el cálculo repetimos el marco anterior en el marco siguiente en el actuador final, que se puede cambiar, pero cuando lo cambias nada más resulta una matriz constante. Por simplicidad la repetimos y es una identidad. Una identidad de tamaño 3, solamente para aclararlo. Por el vector de fuerzas 3, el que se observa en el end effector, dijimos que no se va a observar nada. Entonces es una matriz identidad por un vector de ceros, más la masa 2, más la masa 2, por la aceleración al centro de masa. ¿Dónde está mi aceleración al centro de masa? Aquí está. De este lado, matriz por vector nos da un vector. El vector de la derecha es un 0, en consecuencia el vector resultante es 0. Entonces la respuesta no es otra cosa más que estas aceleraciones que di un enter sin querer. Ahí está. Multiplicada por la masa 2. Igual que esta aceleración. Y listo, así de fácil. ¿Cómo ven? Sencillo. Sencillo. Sí. Ya se empiezan a observar términos que nosotros reconocemos. Por ejemplo, MGS12
Este va a aparecer en el vector de gravedad en el modelo anterior. Muy bien, vamos ahora a calcular entonces las fuerzas angulares del segundo eslabón. ¿Puedo cambiar de página para dejar la fuerza angular en otra página? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces reescribo mi ecuación. Aquí un 2 menos 1, 1. De 1 a 2. 2, C2. A ver, el de arriba. 2. 2 más 1, 3. Aquí también 3. Aquí estas son las fuerzas angulares que se van a hacer 0. 2 más 1, 3. 3. Estas son las fuerzas lineales que contribuyen a las fuerzas angulares. Aquí son 2. Aquí es propiamente la fuerza angular, inercia por aceleración. Y aquí la contribución de la velocidad. Espero haber reemplazado bien. Hay muchos ojos mirando esto, entonces espero que sí. Muy bien. En este caso, como ya se vuelve un poquito más complejo el cálculo, y como nuestros ejes de giro son 0, 0, 1, nos aconsejan en el libro, no calcules estos dos que no los vas a ocupar. Entonces no pierdas el tiempo. Entonces vamos a calcular únicamente el último término. Entonces déjenme reescribir la ecuación. Menos F2. Este es F2. Menos F2. Menos orientación de esto ya está. Disposición, orientación. Menos F2 en producto cruz. La suma del vector que va de la distancia del marco 1 al marco 2. Entonces, si no me equivoco, este debe ser de 1 a 2, debe ser A2, 0, 0, más, no, más, dice la distancia que hay del marco 2 al centro de masa 2, LS2. ¿Verdad? Sí. No me encontré el marco siguiente. Luego, más, aquí va a ser matriz identidad de tamaño 3. Del 2 al 3 por matriz identidad por el vector de ceros, que también es de tamaño 3.
Allá arriba no lo indiqué, aquí tampoco lo voy a indicar. Luego dice la matriz de 3 a 3. Aquí me equivoqué en algo. Es este término, es la matriz de 2 a 3. Esta misma identidad. Misma identidad. Por las fuerzas que se están observando en el actuador final, que es el 0. En producto cruz. En producto cruz con la distancia del marco de referencia 2 al centro de masa 2. O sea, la misma que escribí acá. Si la misma, ¿para qué la vuelvo a escribir? Luego, más la inercia 2 por la aceleración 2. ¿Dónde está la aceleración 2? Inercia 2 por la aceleración 2 contra V más la velocidad omega, me lo voy a traer también para no estar escribiendo. La velocidad angular 2 en producto cruz con la inercia 2 multiplicado por la velocidad angular 2. Ahí está. Muy bien. Este término se vuelve 0. Este término es un producto cruz entre un vector y entre algo que no es un vector, que es nada. Entonces el área es 0. En consecuencia, el vector resultante perpendicular a este plano, pues va a ser 0. El otro día estaba pensando que les dije que a partir del plano iba a salir un vector perpendicular ortogonal, pero no les aclaré si para acá o para acá. Según recuerdo, y ustedes tendrían que confirmar porque lo pensé, pero no fue que fuera a las fuentes. Según recuerdo, se usa la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, el producto cruz entre estos dos vectores, el resultante es este. Creo. Bueno, me quedé con ese pendiente. Muy bien, entonces déjenme reescribirlo. Déjenme reescribirlo. Aquí, ¿qué pasó? Me comí un más. ¿Qué pasó? Control Z, Control Z. Muy bien, estos dos vectores que están aquí adentro, pues nos van a dar un vector de esta forma. Más LC2. Luego aquí, sencillamente es este multiplicado por las aceleraciones. De esa forma, aquí lo mismo.
Y aprovechando, voy a sacarlo de los paréntesis. Ahí está. Entonces, solamente necesitamos calcular el tercer elemento de cada una de estas operaciones. Por ejemplo, aquí ya tenemos este elemento, va a pasar a la respuesta. Y entonces de aquí solamente tendríamos que calcular la componente z. Al igual que de aquí, solamente la componente z. ¿Dudas sobre cómo calcular la componente faltante? Z cohesion. Porque Profe, ¿por qué solo se calcula la Z? no, se deberían calcular los tres, pero como más adelante vamos a estar utilizando ¿dónde está? Vamos a estar utilizando el eje de giro, que es 001, aquí está. Este eje de giro, el 001, va a estar haciendo que nuestros cálculos solamente esté pasando el tercero. Ok. Entonces, para no cansarnos en calcular estos dos primeros que no van a afectar a los siguientes cálculos, que no los requerimos, pues no los calculamos y nos vamos directamente al que sí va a pasar, ¿va? Ok, está claro. Entonces, para facilitar el cálculo. Entonces, tenemos aquí dos preguntas. ¿Dónde está el signo? Y ustedes me dicen cuando tengan una, los anoto participación. Yo, profe. Karen, ¿cuál de las dos? Sí, el último producto punto. El último. Muy bien. A ver, dígame. 0. Es 0. Cero. Sí, Ok. el de... Sí, 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 sí. Sí, el último es esta. Ajá, se forma una columna de ceros, es correcto. Gómez, ¿verdad? Aquí Sí. está. Eso es correcto. Entonces, este no va a contribuir. Creo que el otro solo es el segundo elemento del primero por el A2 más el S2.
A ver, realiza el cálculo y cuando tenga el resultado me avisa. Y me dijo que es el elemento resultante, me dijo que es el segundo elemento del primero por el único elemento que aparece en el segundo vector, ¿verdad? Ahorita lo pienso, pero deme la respuesta completa. Sí, sí es correcto, profe, pero pues hay que hacer los cálculos. A ver, este se transpone, traspuesto, se cierra, se abre. Ajá, es correcto, pero sería positivo, ¿no? Aquí tenemos un negativo, o me equivoco. También hay que tener cuidado con el signo. ¿Por qué les estoy ayudando? Ustedes denme la respuesta. Sería positivo, según yo. Así es. El que lo tenga me dice. ¿Quiere que desarrollemos toda la multiplicación? Sí, sí. Que quede cada término multiplicado por M2. Y si lo pueden simplificar, mejor. Simplificar me refiero a agrupar. Agrupar de la mejor manera. De hecho, creo que solamente es la multiplicación y pues tener en cuenta que este término es este término, o sea, no hay mucho que hacer, nada más multiplicar.
¿Si están ahí o están dormidos? Ya está Sí, resuelto, ¿eh? Ya lo tienen. Rafael Urbano no lo entendí. Y creo que ya he hablado antes y no lo he entendido. No, que sí, aquí estamos, pero todavía no Ah, acabo. ok. Está sencillo. Ya lo resolvieron. Me lo han platicado todo. Ya es cuestión de que lo concreten. De 2. Bueno, Muy bien. todo el... Le voy a ayudar. No es el menos. Es más. ¿Sí? Porque le queda una matriz de 2 por 2. Entonces al momento de este por este menos este por el aquel, ese negativo se va. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una matriz de 2 por 2. Sí está sacando el determinante de la tercera matriz que se forma, ¿no? De cuando vas tapando las columnas con el algoritmo para sacar el Yo producto. no utilizo ese método. Bueno, entonces se le fue el signo, porque se tiene que ir ese signo. ¿Sí, sí o no? no sé. ¿Qué Es pasó, que, Karen? digo, O no sea, sé por qué. sí, se va el signo de porque es menos M2, ajá, se va el signo porque es menos por menos Así es. de la matriz, sí, cierto, sí, cierto. No Muy estaba bien. viendo el menos M2. Sí. Entonces, por esto, por este otro. Está fácil, no sé por qué, no sé qué están haciendo los demás. Me estaba haciendo, Tengo... güey, tratando de ver simplificaciones, pero no. Sí, sí queda Sí, negativo, ¿no? ¿no queda positivo? No, sí queda positivo, sí queda positivo. Sí, porque si yo lo Sí, hago por determinantes, se tapa la primera columna, segunda y hasta la tercera, que es el positivo, positivo, negativo, positivo, es cuando se hace la multiplicación. A ver. pero Sí es tal- positivo, negativo, positivo, pero que haces el primer elemento por el cuarto menos el segundo por el tercero. Entonces ahí es Pero el, donde se- hace el cambio del signo. pero A ver, aquí el tengo... segundo es cero, entonces solo se hace el primero. A lo mejor los acomodó, sí los acomodó bien el orden. Déjele muestro. Tengo acá la explicación que di la semana pasada, que fue 19. Déjenme los cambio de ventana y me recuerdan regresarlos a la ventana que estamos trabajando. Una ventana de 01. Me equivoqué, estoy trabajando. ¿Por qué nadie me dijo cancelar? A ver, siempre me equivoco de grupos. Estoy arruinando la clase de los de la tarde.
Pero por aquí expliqué a los de la tarde esto. Aquí está. Entonces déjenme cerrar el otro. Este lo cierro. Como son mi primer grupo del día, pienso que son de 0 a 1, pero me equivoco. Aquí está, las flechitas. ¿Se acuerdan de esto que explicamos la clase pasada? Entonces, es este por este menos este por este, donde el morado es el negativo. Entonces, su segundo vector al acostarlo, este elemento que es una suma, no recuerdo, es A2 más LS2, aparece aquí. Sí. Entonces tiene que aparecer el negativo. Ah, no, lo estaba haciendo así al revés. Al revés. Muy bien. Ya arruinamos el documento de los de la tarde, continuamos así. Entonces aquí queda el cuadrado. Control V, el cuadrado. Y ahorita me recuerda quien participó para anotarle su participación. Luego más M2 por esta cosa. Y en este caso, por esto. Control C. El A1. Y luego M2. M2. G. Esta cosa. Este otro. ¿Verdad? Queda de esa forma, si no me equivoco. Sí. Muy bien, entonces la respuesta para la fuerza angular es esto. 1, 2, 3, 4, más esto otro. Es muy grande. Quería ver cómo la reordenaba el Word solito. Ahí está, todo eso. Luego, vamos ahora a calcular. Dejen ver si puedo dejar esto arriba. No, no se puede, es muy grande. Vamos a calcular ahora sí la primera ecuación de la dinámica de este sistema, que va a ser esta. No, ¿cuál es esta? Es esta otra. Oh, ¿cómo le hago? Control C. Voy a ver si me alcanza el espacio aquí en esta hoja. Vamos a usar entonces la de la articulación de revolución. Déjenme quitar esta parte azul que los puede asustar. Y la respuesta, si mi memoria no falla, es 0,01. Multiplico mi matriz que va desde... Vamos a utilizar esta ecuación. Esta ecuación. Y aquí 2 menos 1 es 1. De 1 a 2.
A ver, déjenme revisar ahí algo que se me está haciendo extraño. De 1 a 2. Ok. Ah, pero es la transpuesta. Ya, del eje de giro. Vamos a resolver este. Entonces, la matriz de rotación lo quiero resolver en la mente. ¿Quieren que lo resuelva paso a paso o me dejan resolverlo en la mente un ratito? Es que es fácil eso. 18. ¿Lo resolvemos paso a paso o me dan chance de hacerlo mental? Mental. ¿Mental? Está bien. Muy bien. Lo que estoy pensando es, aquí esta matriz de rotación es una rotación en Z, entonces tiene unos elementos en el cuadradito del inicio, que son las funciones trigonométricas, luego tiene 0, 0, 1, ya sea que lo veas en columna o fila, y se va a multiplicar por el eje de giro, que el eje de giro es 0, 0, 1. Entonces, cuando esto pasa, cuando multiplicamos con un vector que es 0, 0, 1, lo que hace es elegir la tercera fila o columna. ¿De qué depende si es fila o columna? Pues si el vector aparece a la izquierda o a la derecha, aparece a la derecha, entonces está seleccionando la tercera columna. ¿Sí? Entonces, aquí el resultado de estos dos es un vector columna que es 0, 0, 1. ¿Va? ¿Me siguen ahí? Sí, va a ser. Sí. Ajá. Se escucha medio complicado lo que estoy explicando, pero solamente lo externo para que me vayan siguiendo. Entonces aquí el vector que es 0, 0, 1, el resultante, es cuando lo multiplicas por otro vector, es un selector del tercer elemento. Entonces, de este vector que está transpuesto, va a estar en fila para que se puedan multiplicar, vamos a elegir únicamente el tercer elemento y esa es la respuesta. Entonces, tau 2 es esta. ¿Cómo ven? Sí. Y ya lo pueden comparar con sus ecuaciones anteriores, nada más recordemos que aquí en lugar de A2 usamos nosotros L2 y en lugar de A1 pues L1. Lo pueden ir con su dinámica, la primera que hicimos paso a paso, porque en esa la de paso a paso la tenemos escrito de esta forma, van a ver que son los mismos términos, o lo pueden revisar en la ecuación dinámica en forma matricial, van a encontrar estos elementos en la segunda fila de cada matriz y cada vector. A ver, revísenlos. Es posible que aparezca este, pero no agrupado correctamente, quizás está desarrollado el binomio, es posible. Archivo, guardar. ¿Que sí aparece o no aparece?
¿Sí están revisando o no me están siguiendo? Sí, Se sí. parece. Sí Pero aparece, sí, ¿verdad? está más desarrollado, pues nosotros. Bueno, Sa- yo lo dejé más acá, más o sea, sin. Sí, desarrollado. Quedó bien acá. Quedó ya agrupado. Ah, Muy quedó más bien. agrupado, de hecho, acá. Muy bien. Entonces ya están listos ustedes para calcular. Les tocaría calcular ahora. Esta es la mitad, como es un robot de 2 eslabones, el resolver una ecuación es la mitad de la dinámica, ya tenemos la mitad de la dinámica, a ustedes les toca resolver la siguiente mitad. ¿Qué es la siguiente mitad? Es calcular las fuerzas lineales en 1, las fuerzas angulares en 1 y finalmente obtener tau 1. Al igual que como en este ejemplo, como nuestro eje de giro es 0,01, también pueden omitir del cálculo de las fuerzas angulares los primeros dos elementos. Pueden hacer exactamente lo mismo que aquí. No calculan los primeros dos, nada más calculan el tercero. ¿Por qué? Por esto, debido a este que nada más deja pasar al final en el cálculo el tercer elemento. ¿Dudas? No, yo no tengo dudas. Los demás. Este es el archivo que no nos iba a pasar, ¿verdad? No, este es justamente el archivo que no les voy a pasar. Va. Híjole. Profe, Dígame. ahí en la ecuación de tau, entonces el Ajá. Z0 es el eje de giro, ¿verdad? Sí, Y 001. ese es el que determinaría qué elemento es el que deja pasar o el que elige. Aquí sucede eso. Aquí sucede eso. El eje de giro, lo habíamos hablado en la clase pasada, podría no coincidir con el eje de giro del rotor. Entonces, si no coincide la misma orientación, nuestro eje de giro podría variar con respecto al tiempo, y si varía con respecto al tiempo, pues entonces contribuyen en fuerzas y en velocidades y en aceleraciones. Como nosotros, al momento de hacer el de Navier-Hartenberg, colocamos el eje de giro y el de rotación en la misma orientación, o de hecho, nosotros ni siquiera analizamos el rotor, solamente nos vamos directamente al movimiento del robot, nos interesa más el robot que los motorcillos. Entonces, nosotros siempre colocamos el eje de giro en el eje de giro del rotor. Entonces, para nosotros sí se cumple esto de que Z siempre es 001. Sí, no he desarrollado ningún ejemplo en donde no se cumpla eso. Como es el primer paso del de Navier-Hartenberg, colocar el eje Z en el eje de giro, pues no hay otra forma de que no resulte, ¿no? Es el que tiene más libertad porque es el primero en elegir. Entonces, sí, siguiendo el de Navier-Hartenberg, vamos a tener siempre esta cuestión de que aquí es 001. Pero, sin embargo, existen robots, este no es el caso, existen robots donde la matriz de rotación no va a ser una rotación en Z. Este robot, como es planar, todas las matrices de rotación resultaron ser giros en Z. Por eso es que la tercera columna aquí es 001. Cambiando la configuración, probablemente en sus robots suceda así. Este método no lo vamos a ampliar, más adelante les voy a explicar por qué. Es un buen método, pero sirve para otra cosa. En sus robots, probablemente las matrices de rotación no sean de esa forma, no sean la tercera columna 001. Entonces, como no va a ser la tercera columna 001, entonces ahí sí probablemente nos interese calcular los tres vectores. De hecho, es muy probable que nos interese calcular los tres vectores de las fuerzas angulares. No sé si me expliqué o lo hice más bolas. Sí se entiende. Sí. Y en ese caso, Z0 no sería 001, ¿verdad? ¿Aquí o en el otro? En el otro caso de sus robots. No, en sus robots normalmente sí, el eje de giro es 001. Pero aquí coincide que estos dos juntos nos dan un vector 001. Sin embargo, podríamos tener una matriz, déjenme
buscar aquí, matriz, rotación, mano derecha, mano de obra no, mano derecha. Déjenme compartirles. Está presentando, dejar de presentar, compartirles el navegador, una ventana. Aquí está el navegador. Compartir. Entonces déjenme buscar una matriz de rotación de 3×3. Aquí está. Esta, la tercera, es la que nosotros usamos porque colocamos los ejes de giros en Z. Entonces sucede esto, que el eje de giro aparece en Z. Sin embargo, existe la posibilidad de que en alguna configuración, según yo sí, tendría que revisar los ejemplos anteriores, los ejes de giros aparezcan o en Y o en X. Podría ser. Recuerdo que ya hemos visto que no aparece siempre en la tercera posición. Entonces, estos son ejemplos de ejes de giros donde la tercera columna no es 0, 0, 1, sino son las funciones trigonométricas. Me puedo ir, de hecho, al ejemplo que hemos hecho. ¿Cuándo hicimos ese ejemplo? Fueron de las primeras clases, ¿no? Sí, las primeras clases que expliqué cinemática directa. Repaso, cinemática diferencial. A ver. Entonces, hay que hacer... Aquí está. Ah, sí. Dejo de presentar. Espero no agobiarlos porque estas preguntas me interesan y entonces de repente quiero explicarles todo, pero podría abrumarlos. Muy bien, aquí, en el ejemplo que hicimos en la primera clase, cuando les explicaba cinemática directa, aquí vemos, por ejemplo, una matriz de rotación, que es este cuadrito, aquí esta submatriz de 3×3, donde el eje de giro no está en Z, no es 0, 0, 1, sino que el eje de giro está aquí en Y, 0, 0, 1. Aquí está, seno de pi medios, 1. ¿Va? Y esa es la matriz de 0 a 1. Entonces, no siempre las matrices son en la tercera columna 0, 0, 1. Y esto se debe a cómo están orientados los marcos de referencia. ¿Se entendió? Está claro. Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿tienen alguna duda sobre cómo obtener las fuerzas? ¿Alguna otra duda? Entonces queda pendiente el Tao 1 o la cálculo de Tao. Sí, ahorita en la plataforma les voy a dejar su tercer tarea, que va a ser reportar el modelo dinámico del brazo planar, esta vez con la formulación Newton-Euler. Entonces, como es una tarea, ustedes me investigan qué es el método Newton-Euler y me ponen ahí el marco teórico, lo desarrollan, me ponen el resultado, sus conclusiones y no olviden las referencias. Y ya esa va a ser su tarea 3. Ya hicimos aquí en clase la mitad. En teoría ustedes hicieron la otra mitad. Y ya, es todo nada más ponerlo ahí por escrito. De acuerdo. Hoy la deja, ¿verdad? ¿Mande? Hoy deja la tarea. Sí, ahorita mismo terminando la llamada lo escribo en la plataforma. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien, si no tienen ninguna cuestión, entonces se los dejo en la plataforma. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Vamos.